Después de haber visitado el lugar que me vio nacer, era tiempo de regresar al pueblo de Krill para continuar con este recorrido por la Sierra Tarahumara. Fueron 6 kilómetros para llegar hasta este lugar, un sitio muy conocido turísticamente. Se trata de la Cueva de Petra. El nombre se debe a Doña Petra, quien vivió en este lugar hasta sus últimos días. Este sitio es visitado por miles de personas que llegan cada año, en su mayoría turistas, que vienen a pasar sus vacaciones, quienes aprovechan para conocer el interior de esta majestuosa cueva, llena de historia por quienes la habitaron desde tiempos inmemorables. Cuenta la historia que la señora Petra fue la cuarta generación en habitar este lugar, quien además tuvo a sus hijas en este mismo sitio, que actualmente sus hijas y nietos siguen viviendo en esta cueva, y son ellos quienes reciben a los visitantes, ya que el lugar se ha convertido en un punto de interés para el turismo, convirtiéndose en uno de los sitios más visitados por su cercanía al pueblo de Krill. En un espacio de aproximadamente de unos 40 metros cuadrados, cuenta con 2 camas, un calentón de leña, un molino y una mesa, entre otras cosas, tal y como vivieron sus antepasados. No cuenta con energía eléctrica, aunque es posible, pues este lugar se encuentra a escasos metros del centro de Krill. A escasos 2 kilómetros se encuentra otro sitio emblemático donde existen las formaciones rocosas más peculiares, llamado el Valle de los Hongos. Este lugar también es visitado por miles de turistas que vienen a conocer y admirar las rocas en forma de hongos. Estas formaciones se debe a la erosión de miles de años que el viento y la lluvia han esculpido, formando así un paisaje único que incluso los propios habitantes de la zona no deja de sorprenderlos, aprovechando el lugar para vender sus artesanías a los visitantes internacionales, nacionales y locales. Y para terminar este recorrido, vamos a otro punto de interés turístico donde también la naturaleza nos sorprende con sus formaciones aún más espectaculares. Se trata de el Valle de los Monjes, donde se pueden observar enormes pilares de roca que miden aproximadamente de 20 a 30 metros de altura. Un sitio que sorprende a todo aquel que visita este mágico lugar, donde las formaciones rocosas se asemejan a unos monjes
como si estuvieran en una profunda reflexión. Pero no solo se parece a los monjes, eso depende de cada quien como lo vean. En este sitio existen leyendas e historias acerca de este místico lugar. Yo me despido con estas imágenes y si usted desea conocer más sobre este sitio, los invitamos a que se tomen su tiempo para visitar la Sierra Tarahumara.